Buenos días. Hoy les vamos a hablar de los conectores. Objetivo general: determinar las características diferenciales de los conectores, los tipos y poder manejar los mismos en cualquier momento, teniendo total conocimiento del tema. Los conectores son palabras y locuciones que enlazan las frases, oraciones y párrafos de un texto. De esta manera, ayudan al emisor a organizar el discurso y orientan la interpretación de su receptor. Tanto en la escritura como en el habla oral, el empleo apropiado de conectores y marcadores contribuye a la secuencia lógica o coherencia de las ideas y la cohesión entre las partes que componen el texto. Estas palabras son conocidas también como conectores textuales, discursivos, marcadores u operadores del discurso. La noción se confunde a veces con la oración de nexo gramatical, que se refiere únicamente a elementos puramente acerca de las oraciones gramaticales. Los puntos también pueden ser signos gramaticales. En muchas ocasiones los pueden diferenciar en algunos textos tanto signos gramaticales. Se pueden deducir de maneras autónomas o también se les puede llamar autónomos. Según su significado, cada conector cumple funciones específicas en el discurso. Buenas, mi nombre es Gabriel Pantoja y a continuación les hablaré acerca de las características de los conectores. Los conectores presentan un lenguaje sencillo, claro y preciso, es decir, no son palabras complejas ni difíciles de utilizar. Nos ayudan a organizar ideas y a dar un mensaje claro. Para que el mensaje que deseamos transmitir se pueda entender, es fundamental el buen uso de los conectores. Además, ellos consideran la sintaxis y la ortografía. ¿Pero qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en la que se unen las palabras de forma correcta. Y la ortografía son esas reglas que debemos tener al momento de utilizar los conectores para que nuestro mensaje esté más claro y preciso. Si el conector es después de un punto seguido, se coloca la primera letra del conector con mayúscula. Si es después de un punto aparte, es decir, son esas reglas que debemos tener en cuenta en la oración cuando utilizamos ese conector. También los conectores los utilizamos en la oralidad. Cuando yo estoy hablando y transmitiendo un mensaje, estoy haciendo uso de los conectores. Así la idea que deseo transmitir se puede entender de una forma más clara y precisa. Por otra parte, manejan la coherencia y la cohesión. ¿Pero qué es la cohesión? La cohesión es la forma en la que se establece una conexión y una organización entre las oraciones para que éstas tengan un sentido. O sea, es la forma en la que organizamos las palabras. Pero cuando hablamos de coherencia, hace referencia a la forma correcta en la que está organizado el texto, en el sentido, es decir, que un conector de lógica, de adición, esté siendo utilizado en la oración correcta. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Montiel Álvarez. En el día de hoy les voy a explicar el propósito de los conectores. Los conectores, como su nombre lo indica, es conectar o unir distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases, sintagmas e incluso párrafos completos. Además, sirve para establecer las relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto, ya que los conectores son palabras o expresiones que nos permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. Esto hace que los conectores nos favorezcan la lectura y la comprensión de los textos. También es importante porque en él podemos explicar, ejemplificar, justificar, modificar, distribuir o resumir las oraciones o la oración anterior que hayamos leído en el momento. Tipos de conectores. Conectores de causa. Su función es señalar el motivo o razón de algo que sucede. Ejemplo, porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de, en vista de que.
Conectores de consecuencia. Su función es hacer saber lo que sigue. Ejemplo, luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión. Conectores de oposición o contraste. Su función es señalar relaciones de oposición. Ejemplos, más, pero, sin embargo, si no, por el contrario, no obstante, más bien, en cambio. Conectores de concesión. Su función es indicar una negación parcial. Ejemplos, aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Conectores de adición. Su función es adjuntar ideas. Ejemplos, más aún, además, asimismo, inclusive, también, no solo, sino también. Conectores de equivalencia. Su función es señalar algo similar pero de manera técnica. Ejemplos, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, en suma. Conectores de evidencia. Su función es recordar un punto obvio. Ejemplo, desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin lugar a dudas, en efecto. Conectores de orden. Su función es enumerar una serie de puntos. Ejemplos, primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último y a continuación. En el día de hoy les voy a explicar acerca de los ejemplos de los conectores aplicados en un texto. Pero primero que todo voy a leer el texto y que al final identificaré cada conector que se encuentre dentro de él. Empezaremos con la pregunta que dice: ¿son las redes sociales una ventaja para compartir información o un problema que afecta a la privacidad de cada uno? Ciertamente las redes sociales, entre las que se destacan, por ejemplo, Twitter, Facebook y Twitter, son estructuras impuestas de grupos de personas que están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, con la finalidad de compartir intereses e información. De hecho, el propio Mark Zuckerberg ha definido este fenómeno diciendo: las redes son el principio de un nuevo comienzo para el ser humano. Por una parte, estas redes se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. En efecto, su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho sin duda de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. En mi caso, tengo que decirlo que soy usuario de Facebook desde hace 2 años y me parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. En mi caso, es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con amigos y familiares, especialmente con los que viven lejos. Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter o Twenty, pero las redes no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tienen configurado su perfil, de modo que todo el mundo puede verlo. Por ejemplo, cuentan la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo se demuestra que la privacidad puede verse en peligro, especialmente en los menores, debido a que cualquier persona tiene acceso a los datos privados de estas personas y no siempre es bueno. Además, otro grandísimo problema es la adicción que crean, pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la persona que la sufre durante horas enganchada a ellas. Por eso, las autoridades recomiendan un uso responsable. En definitiva, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con las personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla. Pero no debemos usarlas sin ningún control, porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. Hazle una cuenta y entra en el futuro. Bueno, los ejemplos que podemos encontrar en el texto son los siguientes. Ciertamente que pertenece al conector de evidencia, ya que se recuerda un punto obvio en la lectura. Segundo, por ejemplo, pertenece al conector para dar detalles. Tercero,
con la finalidad de pertenece al conector de secuencia, ya que este indica una sucesión de ideas. Cuarto, de hecho, pertenece al conector de causa que señala el motivo o razón de algo que sucede. Sexto, por una parte, pertenece al conector de consecuencia, ya que se hace sobre lo que sigue en la lectura o texto. Pues pertenece al conector de causa que indica o señala el motivo de algo. En efecto, pertenece al conector de ejemplificación y explicación. Sin duda, pertenece al conector de causa que señala el motivo o razón de algo que sucede. También pertenece al conector de condición que se encarga de adjuntar ideas. ¿Por qué? Pertenece al conector de causa, pero pertenece al conector de oposición o contraste, que se encarga de señalar relaciones de oposición. Según pertenece al conector de causa, de modo que pertenece al conector de consecuencia, ya que cumple la función de hacerse saber lo que sigue en la lectura. Debido a que pertenece al conector de causa, además, pertenece al conector de condición, ya que se encarga de adjuntar las ideas, en este caso, del texto. Por eso, pertenece al conector de consecuencia, que cumple la función de hacer saber lo que sigue. En definitiva, pertenece al conector ya sea de conclusión o para concluir en el texto. Entonces, los conectores que vemos aquí son, ciertamente, por ejemplo, con finalidad de hecho, por una parte, pues, en efecto, sin duda, también, por qué, pero, según, de modo que, por ejemplo, debido a que, además, por eso, en definitiva. Estos son los conectores que vemos en el texto. Muchas gracias. Podemos concluir de los conectores textuales que se usan tanto en la oralidad como en la escritura, y que son palabras que nos permiten unir esas ideas que queremos transmitir de forma clara y precisa, utilizando siempre la coherencia y la cohesión para mantener claridad en el sentido de las oraciones y los textos. Por otra parte, quiero recalcar la importancia de conocer los distintos tipos de conectores para saber cuándo debemos utilizarlo. Muchas gracias.